Buenos días con todos. Primero que nada, muy agradecido con la invitación para formar parte de este curso. En esta oportunidad me designaron el tema de prioridades en patología congénita del sistema nervioso aplicadas en el primer nivel de atención. Bueno, existen en realidad un grupo amplio de patologías que afectan el sistema nervioso en la parte congénita, pero he seleccionado las más importantes o las que nosotros yo que soy personal del Instituto del Niño, recibimos y afrontamos constantemente, ¿no? Y vemos que mucho de los resultados depende de las decisiones que se hayan tomado en el primer nivel de atención. Dentro de ellas tenemos los defectos del tubo neural, que van a traer severas complicaciones. Brevemente un resumen de cómo es que estas se originan. Sabemos que desde los primeros días de la etapa postconcepcional se viene desarrollando el sistema nervioso con diferentes etapas, es todo un proceso donde si alguna alteración se da en alguna de estas etapas, pues se van a originar diferentes trastornos del desarrollo del sistema nervioso. El primero de ellos es la neurulación primaria. Sabemos que ahí es donde se da el desarrollo del tubo neural y este va a ser importante para garantizar un adecuado desarrollo del sistema nervioso. Esto va a iniciar con el desarrollo de la placa neural, que va a dar origen al tubo neural, ¿no? Y finalmente la cresta neural va a proporcionar la mayoría de células que dan origen al sistema nervioso periférico y autónomo. Aquí tenemos un recordatorio de cómo gráficamente se da este origen. Sabemos que a partir del ectodermo se forma la placa neural, empieza este proceso a partir del día 18 hasta el día 20, se extiende hasta el día 26 postconcepcional, con la formación de los pliegues neurales y finalmente la formación del tubo neural, ¿no? Todo este proceso va a constituir lo que se denomina neurulación primaria. Entonces, el periodo pico de esta etapa es de la tercera hasta la cuarta semana de gestación. Todo esto en el primer nivel de atención se supone está controlado, hay sistemas de seguimiento de gestantes en las diferentes comunidades, entonces debería tomarse en cuenta esto también, ¿no? Y lo que corresponde a una neurulación secundaria es básicamente al desarrollo del extremo caudal del tubo neural. Este se va a dar desde el día 26 hasta incluso después de la etapa del postnatal. Esto está abocado al desarrollo adecuado del extremo caudal, que sería el cono medular y las raíces más inferiores, ¿no? Hay una etapa de vacuolización que empieza a partir del día 26 y la etapa de diferenciación retrogresiva postnatal. Esto va a garantizar un adecuado funcionamiento del extremo caudal del sistema nervioso, ¿no? De la médula espinal. Entonces, en la actualidad ya se conoce que existen diferentes niveles de cierre del tubo neural, no es únicamente en un sentido. Se han identificado 5, como vemos en la primera gráfica, un desarrollo normal. Tiene 5 puntos a nivel dorsal, cefálico, facial, occipital y lumbar, ¿no? Entonces la alteración del cierre a estos niveles va a traer diferentes consecuencias que son como por ejemplo la sumatoria de diferentes niveles van a ocasionar una craneorraquisquisis cuando se altera el cierre a nivel 2, 4 y 1. Vamos a tener una meroencefalia cuando falla el cierre de la zona 2. Obviamente estas dos anomalías son incompatibles con la vida. Y esto va a ser producto de gestaciones que no han sido adecuadamente llevadas, ¿no? Es todavía común que hayan gestaciones que se detectan pues muy tarde por una, digamos, falta de concientización de las madres en comunidades alejadas. Tenemos cierres de defecto del neuroporo anterior que va a ocasionar trastornos básicamente cefálicos, faciales o de la unión cráneo-cervical. Aquí vemos diferentes modalidades de presentación, gráficas nada más, donde podemos ver el contenido del parénquima cerebral que puede protruir a través de estos defectos, como podemos tener también defectos únicamente del saco meningio con líquido cefalorraquídeo y algunas variaciones más graves donde hasta el sistema ventricular también forma parte del defecto, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos tenido, digamos, de pacientes que llegan, ¿no? Muy distantes al instituto, y aquí surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que se llevó la gestación? Es importante también tener en cuenta los factores de riesgo asociados, una buena historia clínica, y nosotros no solo, digamos, tratamos de manejar esto desde el punto de vista quirúrgico, un enfoque netamente quirúrgico, ¿no? También hay un tema acá de dar calidad de vida. Aquí, en este caso en particular,
la mamá tenía muchas dificultades para darle de lactar al niño, ¿no? Como se imaginarán, tener un soporte más para un defecto del encefalocele occipital grande, pues resultaba bastante angustiante para la madre. Aquí vemos una imagen de lo que ya nosotros pues complementamos para el estudio quirúrgico y finalmente hacemos la corrección, ¿no? Entonces, después de ello, el paciente continúa su etapa de rehabilitación y la madre al menos ya tiene menos dificultades para poder tenerlo en casa, ¿no? Este es otro de los hallazgos que también, bueno, con relativa frecuencia recibimos en el instituto, son encefaloceles muy basales, afectan la base de cráneo anterior, pueden afectar también la órbita y como vemos aquí básicamente está constituido por un saco meningio que en su interior tiene líquido cefalorraquídeo, ¿no? En algunas ocasiones el saco puede contener también parénquima, lo cual ya no es un tejido no funcional y nosotros tenemos que tratar de hacer la corrección quirúrgica sin generar mayores complicaciones, con la intención también de preservar en estos casos la visión del niño, ¿no? Muy bien. En cuanto a los defectos del cierre de tubo neural a nivel caudal, tenemos muchas patologías también asociadas. Tenemos la espina bífida oculta. Aquí también es muy importante realizar una buena evaluación física digamos, en el consultorio en primer nivel de atención. Sobrepasamos por alto el examen de la columna, ¿no? Entonces, solo haciendo una palpación sobre las espinosas de un niño podemos detectar anomalías, ¿no? Normalmente se palpan fosas donde no se han desarrollado las espinosas. Nos podría hablar de una espina bífida, la cual va a estar más frecuentemente presentada a nivel L5 y S1, ¿no? Hasta un 10%. No todas son sintomáticas, pero sí deberíamos tener seguimiento de ellas, ¿no? Sobre todo cuando hay sintomatología neurológica nueva que no estaba antes evidenciada. Una forma muy leve de presentación es esta que vemos en la imagen, un niño que a nivel lumbosacro, lumbar principalmente, tiene un hoyuelo con un mechón de pelo, ¿no? Entonces la sospecha de una espina bífida es alta en estos casos, ¿no? Las bacterias que colonizan la piel podrían llegar al interior del canal raquídeo y generar un cuadro de meningoencefalitis. Y eso es lo que caracteriza un seno dérmico como tal. Aquí vamos a ver una imagen. Cuando nosotros ya hemos hecho el examen físico y tenemos la sospecha de esta patología, pues hacemos una ampliación de estudios oportuna, un centro de mayor complejidad, donde se va a complementar con una resonancia, ¿no? Y vemos que en esta zona se ve cómo el defecto externo se comunica con el canal intrarraquídeo, ¿no? Esto va a estar asociado a cuadros de meningitis a repetición, es algo muy característico del seno dermal, y finalmente la única opción de tratamiento es la cirugía, ¿no? Aquí en la representación gráfica vemos que también puede estar asociada a la presencia de un lipoma o diferentes modalidades de presentación que finalmente terminan en resolución quirúrgica. La espina bífida quística es una presentación también distinta, parecida a la que hemos visto en los encefaloceles en la imagen representativa, donde vamos a tener un defecto que contiene las raíces, podría contener el cono medular, o variaciones más severas como la mielosquisis, donde todo el defecto está abierto, ¿no? Exponiendo todos los componentes caudales. Aquí tenemos las representaciones, el meningocele únicamente un saco, el saco dural con las meninges y líquido cefalorraquídeo, y el mielomeningocele, como su nombre lo dice, pues contiene también las raíces, ¿no? En algunos casos más severos incluyen el cono, cuando los defectos son muy amplios. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar o preparar frente a uno de estos casos de mielomeningocele abierto, ¿no? Que es el que tiene mayores complicaciones, sobre todo cuando nos avisan sobre un parto que se ha dado de manera pues, no controlada? En el primer nivel de atención, lo primero que debe enfocarse el personal es en limitar complicaciones futuras. Manejamos el concepto de que un mielomeningocele abierto está asociado a un cuadro o una infección del sistema nervioso central hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, la primera medida que debe hacerse, como vamos a ver en imágenes más adelante, es aislar el defecto de manera apropiada, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a centros de mayor complejidad solo con una gasa y nada más, ¿no? Ponen un apósito simple y nada más. Antes de mostrar las siguientes imágenes, recordar también algunos factores de riesgo asociados a la presentación del mielomeningocele. Siempre hemos pensado que el factor principal es la falta de suplementación con ácido fólico, pero vemos aquí que el riesgo es más alto en aquellas familias donde ya ha habido un nacimiento con mielomeningocele, hasta un 30%,
y madres que hayan recibido anticonvulsivantes como ácido valproico o carbamazepina con un 10 al 20%, ¿no? El tema del ácido fólico solamente va del 2 al 8%. Aquí vemos un mielomeningocele abierto con salida de líquido cefalorraquídeo en la imagen de la imagen de la izquierda. Y lo que corresponde hacer como primera medida, como dije, es un aislamiento del defecto en toda su extensión, evitando que el líquido cefalorraquídeo que está fugando desde el momento que el paciente nace, va a garantizar reducir en gran proporción la tasa de una ventriculitis o una infección tan severa como ella, ¿no? Nosotros también valoramos no solamente la lesión local, también tenemos que ver, nos fijamos acá abajo, cómo está la disposición de los miembros inferiores, podemos valorar la fuerza, podemos valorar el tono de los mismos, los reflejos y la presencia de contracturas para que podamos más o menos dilucidar qué otras lesiones hay, no solamente propias del defecto, sino también raíces comprometidas, ¿no? Bien, aquí tenemos un caso más, una lesión que no corresponde al nivel dorsal. Vemos que en la imagen inferior hay un saco, ¿no?, que se extiende desde el defecto, un saquito tubular lleno de líquido, probablemente sea la extensión de la aracnoides. Entonces, esto es lo que nosotros debemos manejar con mucho cuidado, aislarlo, pero sin evitar pues romperlo, ¿no? No siempre se puede, algunas veces solamente con movilizarlo ya el saco se rompe y el líquido sale al exterior, ¿no? Pero a la medida que sea posible, aislarlo y no evitar la menor manipulación posible. Vemos que también los pacientes con defectos del buoneural pueden tener asociadas otras patologías, ¿no? Aquí tenemos un onfalocele bastante pronunciado, vemos algunos rasgos dismórficos en la carita, y también vemos una protrusión, ¿no?, de la cabecita, o sea, un aumento del perímetro cefálico ya desde el nacimiento, ¿no?, lo cual nos indica que en la etapa prenatal se pudo hacer mucho del diagnóstico y estar preparados. En cuanto al manejo, ya digamos cuando nosotros recibimos al paciente, pues el manejo es quirúrgico de emergencia, no debe extenderse la espera, y el planteamiento ideal es la resolución dentro de las primeras 24 horas. Pero la morbimortalidad de los pacientes va a aumentar si es que no ha sido adecuadamente tratado, ¿no? Como hemos dicho en el primer nivel de atención, no es lo mismo que nos llegue un defecto, un mielomeningocele con las medidas de asepsia adecuadas, todo aislado el defecto, que nos llegue solo con una gasita y ver que el líquido cefalorraquídeo ya está rebalsando, ¿no?, por sobre la ropita que tiene. Así es como, digamos, sería lo ideal recibir un paciente que viene a un centro de mayor complejidad. Vemos cómo todo el defecto se ha podido aislar. Si no contamos con este tipo de parches hidrocoloides, por lo menos podemos usar adhesivos como los Tegaderms, pero la idea es cubrir más allá de la extensión del defecto, ¿no? Lo descubrimos, esta gasita ya está, digamos, un tanto empapada de líquido cefalorraquídeo, pero se ha contenido ahí. Y cuando quitamos y ya estamos listos para hacer la corrección quirúrgica, pues vemos que no hay signos de infección sobreagregada locales, vemos que está un tanto limitado, ¿no?, y nos permite hacer un tratamiento más adecuado. En cuanto al seguimiento, porque también los pacientes cuando ya son tratados regresan a sus comunidades, y lo que debemos tener en cuenta es de que un alto porcentaje de ellos con mielomeningocele pueden hacer hidrocefalia, ¿no?, un 85-90%, por no decir todos, ¿no?, la gran mayoría, creo 1 de cada 10 prácticamente no tendrá esta complicación. Y lo otro importante es de que el hecho de haber tenido un mielomeningocele roto también está sujeto a que pudiera presentar una neuroinfección. Entonces, si todas las medidas se han hecho adecuadamente, esta tasa de infección va a bajar notablemente, pero si en alguna de las etapas ha habido contaminación de líquido cefalorraquídeo, lo más probable es que el niño haga una ventriculitis, ya que todo está cerrado, ¿no?, por ascenso del bacteriano. Entonces, descartamos en el seguimiento infección del sistema nervioso, vamos a ver algunos síntomas, puede haber convulsiones, puede haber déficit neurológico reciente, algunas alteraciones que provoquen retraso del desarrollo psicomotor, las vamos identificando y vamos sospechando de una neuroinfección, o más aún con el antecedente que ya hemos descrito.
Y propios de la cirugía, pues siempre fijarse, ¿no?, en las heridas operatorias, que no haya dehiscencia, salida de líquido cefalorraquídeo, sobre todo principalmente, que sería una complicación grave, que se conoce como fístula, y todo ello debería ser nuevamente reevaluado, ¿no? En el segundo grupo de patologías que deben tenerse en cuenta de vigilancia en el primer nivel de atención son las hidrocefalias. Nosotros tratamos, alrededor de 50% de las patologías que tratamos en el instituto están relacionadas a hidrocefalia y todas sus variantes. Anteriormente se consideraba como la definición la acumulación patológica de líquido cefalorraquídeo, pero actualmente se prefiere denominar como la distensión activa del sistema ventricular, donde en alguno de sus puntos de producción o absorción hay un pasaje inadecuado. Esta imagen, bueno, básicamente nos representa cómo hay un ligero abombamiento de la fontanela, que también es característico en la evaluación de los niños. Tiene una prevalencia alta, 1 de cada 2000 recién nacidos pueden tener hidrocefalia congénita, y ya en la actualidad se conoce que hay un factor genético identificado, ¿no?, más del 40% incluso. Brevemente recordamos el circuito de flujo del líquido cefalorraquídeo, que se produce en los plexos coroideos, va a distribuirse por los ventrículos laterales, descender por el agujero de Monroe al tercer ventrículo, se va a pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, el cual es una estructura, como vemos ahí, muy adelgazada, tiene un diámetro de 1 a 2 milímetros nada más, lo cual hace que cualquier obstrucción a este nivel o noxa que afecte al acueducto de Silvio, pues va a producir hidrocefalia básicamente, ¿no? Luego de ello, el líquido cefalorraquídeo se distribuye por las aperturas laterales de Luschka, Mayendi, aquí a nivel del cuarto ventrículo, va a pasar a los espacios subaracnoideos y finalmente va a ascender por el mismo hasta rodear el seno longitudinal superior, donde están las granulaciones aracnoideas, donde finalmente se va a reabsorber. Como primera causa de hidrocefalia congénita, entonces tenemos la estenosis del acueducto de Silvio. Como dije, al tener un diámetro de 1 a 2 milímetros, hace muy susceptible de obturarse por cualquier patología. Podría ser por un sangrado, una infección, podría ser alguna neoplasia también, lo cual va a condicionar el desarrollo de hidrocefalia, ¿no? En segundo lugar, malformaciones como el Arnold-Chiari, el mielomeningocele también, como mencioné, ¿no?, muy asociado al desarrollo de hidrocefalia, entre otras. Es muy importante tener en cuenta la evaluación en el examen físico del perímetro cefálico. Y este es, digamos, el mensaje más importante para el primer nivel de atención. Vamos a tener en cuenta que en los 3 primeros meses el crecimiento cefálico va a ser en promedio de 2 centímetros por cada mes. Los siguientes 3 meses, del cuarto al sexto mes, el crecimiento del perímetro cefálico será de 1 centímetro por mes. Y finalmente, desde el 7º mes hasta completar el año, el crecimiento será de medio centímetro por mes, ¿no? En promedio nos da un poco más o menos de 12 centímetros en el primer año. Y podemos tener de apoyo también las tablas, ¿no?, de crecimiento de perímetro cefálico de la OMS. Entonces podemos hacer un diagnóstico o una sospecha alta en consultorio, en cualquier nivel. Esperamos no llegar a esto, ¿no? O sea, esto puede ser detectado precozmente, el ver un paciente, un niño que tiene una cabeza extremadamente grande, con una congestión venosa. Esta va a ser producto de la presión que hace el líquido cefalorraquídeo sobre los senos venosos, provocando esta imagen, ¿no?, que ya es, digamos, tardía, devastadora, muy dramático enfrentar esto. Tenemos el abombamiento de las fontanelas también, como vemos, todo esto lo podemos hacer con el examen físico, acá no se requiere ninguna prueba especial, ¿no?, pero ya la sospecha es alta, casi sin equivocarnos, que estamos frente a un caso de hidrocefalia. El signo del sol poniente, la mirada hacia abajo de los niños, la mirada sostenida, compresión del tercer ventrículo sobre el mesencéfalo. Y acá les muestro un caso clínico donde, bueno, esto lo recibimos justo esta semana, es bueno tener siempre algunos casos actualizados. Un lactante de 4 meses, femenino, nos refiere a la mamá que nació en el hospital de maternidad, pero no, acá hay un dato importante, ¿no?, que refiere que sus controles prenatales inician a los 6 meses de gestación. Antes de eso, ningún control, ningún cuidado especial, nada de ello. Era el segundo hijo, nace de parto eutóxico, y el motivo de la consulta en la emergencia justo esta semana es el de crecimiento cefálico desproporcionado, ¿no?
Aquí lo recibimos, al pequeño, muy similar a la imagen gráfica, ¿no? Una cabeza grande. Al hacer la palpación de la fontanela nos damos cuenta que es una fontanela amplia. A nivel lateral hay diastasis de las suturas, ¿no? Lo cual nos hace ver la magnitud del problema y nos damos con esta sorpresa, ¿no? Como digo, hay muchas variantes de hidrocefalia, no todas son iguales. Lamentablemente aquí estamos frente a un caso de hidroanencefalia, pero de todas maneras requiere tratamiento, ¿no? Pero si nosotros no tratamos esto, la cabecita crece a mayor dimensión, incluso superando el tamaño del cuerpo. Esto se trata con una derivación ventrículo-peritoneal. Bueno, no vamos a hablar mucho de la técnica quirúrgica ni indicaciones, también hay otras circunstancias que se pueden adoptar, pero vemos que el tratamiento básicamente es una cirugía que no es prolongada. Esto se puede hacer en 1 hora con un equipo de 2 o 3 cirujanos, neurocirujanos, y el problema, digamos, estaría resuelto, ¿no? Y finalmente, otra patología que también es oportuno, digamos, identificar a temprana edad es la craneosinostosis, que sabemos que es el cierre prematuro de las suturas craneales. Vemos en estas imágenes, también un casito del instituto, aún está pendiente de resolverlo, pero vemos que en una imagen reconstructiva no se ve ninguna de las suturas, ¿no? No vemos la sutura sagital, no vemos la coronal, no vemos nada, ¿no? Que nos indique digamos, la falta de fusión de los huesos craneales. Por lo tanto, aquí hay una patología que se conoce como pancraniosinostosis, ¿no? O sea, todas las suturas están comprometidas y probablemente esté asociado a un problema genético y también a un síndrome, como pueden ser un síndrome de Cruzón, Apert, entre otros. Entonces, el mensaje, digamos, para la evaluación inicial de la forma del cráneo en el primer nivel de atención es que no debemos pasar por alto ningún tipo de deformidad, ¿no? A veces las mamás incluso no lo notan. Nosotros cuando agarramos la cabecita y moldeamos nos parece que alguno de los lados empieza a protruir, la forma de la frente podría ser, o la forma alargada de la cabeza, la forma aplanada, la forma con disposición vertical de la cabeza. Todo ello nosotros lo podemos identificar incluso antes que el propio familiar se dé cuenta, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos donde, por ejemplo, la forma alargada de la cabeza, básicamente sería el compromiso de la sutura sagital, una craneostosis denominada como escafocefalia, la craneosinostosis lamboidea, que puede comprometer ya sea la sutura coronal o la sutura lamboidea, uni o bilateral, bueno, dependiendo, hay muchas variantes. Acá también la nomenclatura de ellas, no nos vamos a detener mucho en ello. Y acá un caso clínico también, ¿no? del que pudimos ver en el instituto para el 2021, un lactante de 9 meses, sexo femenino, procedente de Cusco, nacido por cesárea, antecedentes patológicos al nacimiento, deformidad de dedos de la mano y de los pies, entonces estamos viendo algo más. Y acá también algo característico, ¿no? Miren, el padre añoso, 70, o sea, muy añoso, y la madre bastante joven. El motivo de la referencia en este caso es una deformidad craneal, la detectaron, digamos, oportunamente, ya tenía 9 meses para entonces y llega a la consulta externa. Aquí vemos al paciente donde neurológicamente vemos a un paciente activo, despierto, reactivo, no hay déficit motor, aparentemente no hay retraso del desarrollo psicomotor para esa edad, sosteniendo bien la cabeza, logrando sentarse sin apoyo. Pero lo que se evidencia, vemos que el cabellito tapa un poco, es un cráneo turricefálico, ¿no? Con una disposición predominantemente vertical y una fontanela con leve tensión. También la craneosinostosis es responsable de generar un cuadro de hipertensión endocraniana, eso no debemos pasarlo por alto, y ese vendría a ser uno de los motivos principales por los cuales se ofrece cirugía en estos casos, ¿no? No tener el concepto de que una reparación o corrección de craneosinostosis es únicamente con un fin estético. Además vemos en extremidades braquidactilia en manos y pies, lo cual ya estando en el instituto, en centro de mayor complejidad, podemos recurrir al apoyo de genética, donde se determina que se trata de un paciente con síndrome de Pfeiffer tipo 2, ¿no? Aquí vemos ya rasurada la cabecita, como hay una deformidad de los huesos frontales, parietales, una depresión en la unión parieto-occipital, una reconstrucción 3D donde nos señalan la forma, ¿no? Anormal del cráneo con abombamientos bitemporales. Y finalmente, cómo hacemos el tratamiento quirúrgico, dando un cráneo más simétrico, armónico, ¿no?
lo que también garantiza la corrección de una hipertensión endocraniana que esté ahí latente, y también prevenir el desarrollo de hidrocefalia. Los pacientes con cráneo-sinostosis también tienen un alto porcentaje de desarrollar hidrocefalia, principalmente cuando los defectos comprometen la fosa posterior. Bueno, y este es el último slide, donde pues básicamente es un mensaje para, independientemente del grupo etario que tratemos, pediátrico, adultos, nosotros recordamos que siempre detrás de un pacientito con una patología o dolencia tiene la familia, ¿no?, esperando su recuperación, y ahí están los esfuerzos que hacemos, ¿no?, para ver esto, dar calidad de vida, no dar ningún caso, digamos, por perdido, ¿no?, por así decirlo. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, gracias.